La curiosidad nos mueve, nos interpela, nos obliga a hacer cosas, a buscar respuestas, a no quedarnos sentados ni callados, a no aburrirnos. Pero ¿somos todos conscientes de esto? ¿Cuánto de nuestro día a día es producto de la curiosidad? ¿Cómo usan la curiosidad las personas con las que voy a charlar? Mi nombre es Mariano Vila y esto es Curioso, un podcast que deja ideas. Cuando empecé a pensar curioso y conocí a Esteban, que es quien me ayuda a que esto sea una realidad, me dijo, si vas a hablar de la curiosidad, tenés que hablar del cerebro. Tenía razón. Por eso le pedí ayuda a Facundo Manes, quien me sugirió hablar con Pedro Beckenstein, director de investigación de la Fundación INECO. Del mismo modo pensé, si hablo del cerebro, no solo tengo que entender cómo funciona, sino también cómo lo usamos. Y le pedí en este caso ayuda a Roberto y Andrés Goldberg, de Dossier.net, quienes me dijeron, con una persona con la que podés hablar es con Flor Loda, directora general creativa de la agencia Draftline. Miren a todas las personas a las que molesté para este episodio. Hoy vamos a hablar del cerebro, vamos a tratar de entenderlo y saber cómo lo usamos. Y lo podemos cuidar con dos personas que lo estudian y lo explotan. Flor, Pedro, bienvenidos a Curioso. Muchas gracias, ¿cómo andan? Gracias, ¿cómo andan? Pedro, ¿existe una manera correcta o una mejor manera de usar el cerebro? No, o sea, fíjate que el cerebro es un órgano, está en el cuerpo. Y, digamos, vos usás el corazón, usás el hígado, tiene sus funciones, digamos. Entonces el cerebro tiene su función, se va desarrollando. La característica particular que tiene es que es un órgano que va cambiando, tiene esa capacidad de cambio y que ocurre frente a las experiencias que vamos teniendo en la vida. Entonces no es que hay una manera correcta, pero sí hay una manera donde es adaptativo, digamos. Y de hecho hay situaciones en las que hay lo que llamamos mal adaptativo, digamos, o tenés enfermedades o situaciones donde decimos no funciona bien. Bueno, funciona en las situaciones en las que estamos y a veces no puede con esa situación. Entonces no es si hay una mejor forma de usarlo o no, sino que hay maneras más adaptativas y menos adaptativas, decimos, como más óptimas o menos óptimas. Flor, en la industria de la publicidad, la creatividad o de la comunicación, o inclusive en la vida misma, muchas veces solemos decir, necesito apagar el cerebro. En la creatividad en particular, ¿las ideas están todo el día dando vuelta o en un momento decís, lo apago porque... ¿Cómo es ese ejercicio que a veces supongo que saldrá cada vez más natural también? Todo el día, si alguien sabe cómo apagar el cerebro, avísame ahí, Pedro, si tenés data de eso. No, yo estoy todo el día pensando cosas, todo el día. De hecho, a veces recibimos un brief, que un brief es un pedido para resolver algún problema que tiene alguna marca, algún desafío, y ahí ya se activa algo en el cerebro, no sé bien qué es, ahora Pedro quizás nos cuenta qué, y mi cerebro empieza a funcionar. De hecho, cuando mejor siento que funciona mi cerebro es cuando me voy a dormir. Ahí hay algo que se ve que dejo de lado otros pensamientos y siempre me voy a dormir al lado, obviamente con el celu, con un anotador, porque sé que ahí es donde me va a aparecer alguna pista. O sea, si te ocurre algo, siempre anotás. anoto. Mismo en los sueños también a veces, que yo a veces siento que sueño medio conscientemente de lo que estoy soñando y me despierto y anoto. A veces anoto cosas que después no sé qué es lo que anoté, pero muchas veces son disparadores que después me sirven para desarrollar alguna idea creativa. En línea con lo que dice Flor, Pedro, no sé si se puede decir que el cerebro manipula la curiosidad. ¿Cómo es esa dinámica? Sí, primero, o sea, me parece interesante esta idea de apagar y prender el cerebro, cosa que no ocurre porque no podemos apagarlo porque nos morimos. Entonces, siempre la idea de apagarlo es como cortar una manera de funcionar del cerebro que tiene que ver con, no sé, estar obsesionado pensando específicamente en algo. Y cuando Flor decía, bueno, por ahí cuando me voy a dormir es cuando aparecen estas ideas o se resuelven cosas, es porque imagínate que uno está todo el día expuesto a un montón de estímulos, digamos, durante el día, la luz, pero además gente que te manda mensajes, que estás todo el tiempo como ocupado en distintas cosas. Cuando de repente te vas a acostar y no tenés todos esos estímulos que tenés todo el tiempo, quizás ahí es cuando empieza a aparecer lo que normalmente podría aparecer en otro momento. Y es cuando decimos, bueno, se apaga. Algunos dicen que esta idea de la creatividad es poder dar estos saltos, ¿no? De relacionar cosas que normalmente uno no relacionaría y que sí, tiene que ver por ahí con apagar, entre comillas, algunas zonas del cerebro que tienen que ver con el pensamiento dirigido. Donde vos, digamos, el cerebro lo que busca es, bueno, yo voy a insistir en esto. Entonces, ese dejar de insistir es
a veces apagar una parte del cerebro que tiene que ver con, sobre todo con el lóbulo frontal, que tiene que ver con el control de impulsos, con el control de la memoria y un montón de otras cosas. Y cuando eso se apaga, parece como que se liberan estos caminitos menos transitados, y entonces por ahí aparecen esas ideas. Ahora sí, volvemos a hacer la pregunta porque me colgué con... No, era eso. Si realmente crees que el cerebro puede manipular a la curiosidad, digo, estoy simbolizándolo. Hay maneras, digamos, hay mucho estudio sobre curiosidad, sobre todo creatividad y resolver como problemas fuera de la caja y qué es lo que pasa en el cerebro. Hay distintas teorías, a veces no necesariamente, a veces excluyentes, digamos. Una idea es esta, ¿no? Que uno lo que tiene que hacer es tratar de bajar la actividad de estas zonas que tienen más que ver con el control de nuestros impulsos, lo que llamamos control de inhibición de otras tareas, que es algo muy útil, porque imagínate que si uno va por la calle y va desinhibido, por ahí cruza un semáforo en rojo, hace un montón de cosas que lo ponen en riesgo. Pero en una situación segura uno podría como apagar otra vez esas zonas. Algunos lo hacen de distintas maneras. Por ejemplo, dicen, bueno, por ahí el mindfulness ayuda a mejorar la creatividad porque es una cosa de estar en el presente, de como que dejarse llevar, ponerse en un estado donde otra vez los estímulos externos se apagan y uno se pone más en contacto con los estímulos internos. Entonces hay maneras de manipular, si querés, o de modificar el contexto para mejorar las estrategias para pensar más creativamente. ¿Algo de todo esto te hace sentido? ¿Te suena conocido? Sí, todo, muchísimo. Hay algo, no me acuerdo qué palabra usaste, ya se me va a venir a la mente, pero es verdad que como creativos estamos todo el tiempo recibiendo también estímulos porque buscamos referencias, porque vamos obviamente a buscar estímulos, ¿no? Vamos al cine, vamos al teatro, vemos películas, series, vemos otras ideas, o sea, estamos todo el tiempo buscando esos estímulos para que nos inspiren, pero también llega un momento en el que decís, bueno, basta, ya vi todo esto, necesito encerrarme en algún lugar sola con mi cuaderno o la computadora y empezar a bajar y pensar ideas, ¿no? Como que está bueno esto que mencionabas de está bien con todos los estímulos, pero también está bueno cuando de alguna forma empezás a apagar todas esas cositas y empieza a funcionar también más tu cabeza, porque cuando estás recibiendo información de otros lados quizás no la llegas a procesar tanto como correspondería, ¿no? ¿Y las ideas mueven a la curiosidad o la curiosidad mueve a las ideas? Qué buena pregunta. Yo creo que un poco y un poco. Van muy de la mano. O sea, cuando llegas a una idea es porque llegaste seguramente a través de algún dato curioso o alguna observación que nadie antes tuvo, ¿no? Y viceversa. Me parece que van súper, son compañeras. Pedro, en un poco en esto del proceso que dice Flor, que después vamos a ampliarlo seguramente, vos hablás mucho del olvido selectivo, que entiendo que, si no entendí mal, es la memoria no existiría sin el olvido y el olvido no existiría sin la memoria. O sea, ¿qué de todo eso, o cómo se explica en un proceso creativo esto de la memoria selectiva? Del olvido selectivo, perdón. En general el olvido, o sea, el olvido selectivo es una forma particular de olvido, ¿no? El olvido en general, siempre traigo como a cuento el relato Funes el Memorioso de Borges, ¿no? Que era un paisano que se cayó del caballo, se golpeó la cabeza y recordaba absolutamente todo lo que le pasaba en todo el día. O sea, le llevaba 24 horas relatar lo que le pasaba en el día. Y tenía una característica muy particular, que es que no podía generar conceptos. O sea, para él el perro de Manchitas, que estaba de frente de las 3 de la tarde, no podía tener el mismo nombre que el perro de las 3:01 de la tarde visto de perfil. No podía decir, bueno, esto es el mismo perro. No podía generar este concepto de este perro que tuviera el mismo nombre. Entonces, una característica importante del olvido es poder olvidar los detalles de las experiencias para poder generalizar, para poder establecer reglas, para poder conceptualizar. Y mucho de eso tiene que ver con la creatividad. Por ejemplo, en ciencia nos pasamos la vida tratando de encontrar reglas de cómo funciona el mundo. En biología, de cómo funciona la vida, ¿no? En general. Entonces, para eso uno tiene que poder olvidar los detalles de determinadas situaciones y encontrar en qué se parece todo eso, encontrar la regla oculta. Entonces, un poco el olvido tiene que ver con eso y tiene un poco que ver con la creatividad, ¿no? Porque yo necesito generar estas reglas de cómo funciona el mundo y tengo que encontrar cosas nuevas
en esas reglas nuevas, y tengo que, otra vez, medio apagar todos esos detalles, pues si no me vuelvo loco, si no, no puedo encontrar A mí me absolutamente pasa a nada. veces, no sé, digo, si tiene que ver con eso, es que a veces, digo, después al final vamos a hablar un poco de en qué momentos son los mejores momentos para pensar, pero muchas veces se me viene una idea y después como que se me olvida y siento que después vuelve mejor. O sea, como de alguna manera me justifico diciendo, bueno, si no me tenía que acordar en ese momento era por algo, porque después viene con más impulso o con otros estímulos o con otro, digo, ¿es eso? Sí. Es un poco eso, es complejo como nosotros tratamos, digamos, los que estudiamos la memoria, de separar los procesos en distintas cachos, fases, etc. Hay algo que ocurre con la memoria, que es que cuando uno adquiere información sobre el mundo, esa información tiene que, le llamamos consolidarse o meterse dentro de una red de información que yo ya tengo. No es que digamos, encuentro algo nuevo y tengo que sumarle una red de cosas que yo ya conozco de información. Eso lleva tiempo, o sea, no es inmediato. Por eso por ahí un estímulo o una información que uno encuentra inmediatamente no le encuentra sentido dentro de todo el resto de la información que ya tiene. Y eso lleva un tiempo, a veces lleva toda la noche, a veces uno necesita dormir para reestructurar esos pensamientos e incorporarlos en esas ideas. Entonces, sí, en parte eso no tiene tanto que ver con el olvido, sino con esta idea de que la información necesita estabilizarse y necesita incorporarse a esas redes del cerebro y que eso lleva tiempo. No ocurre inmediatamente, no es como una foto, sino que más bien como algo que se va revelando con el tiempo. Y que para cada persona es distinto porque cada persona tuvo experiencias distintas en la vida. Creo que también toda esa información también no solo se trata de tenerla uno en el cerebro, sino también de compartirla. Nosotros en creatividad trabajamos mucho en duplas. Y decís, ¿por qué son dos? Entonces, mira, tenía una pregunta que decía, ¿el tango se baila de a dos? ¿Por qué la creatividad también se baila de a dos? Y, bueno, porque es así, ¿no? Creo que a veces no hay nada más horrible que estar solo pensando, porque tus ideas, viste, es como que en un momento llega y están ahí dando vueltas, y es probable que quizás no llegues a ninguna ejecución tangible. Entonces, cuando empezás a charlar con otros, a compartirla, ahí es donde se te cae la idea y decís, claro, es eso. Eso es lo que quería decir. A veces el otro te tira algo que quizás no necesariamente es creativo, pero sí te inspira a poder resolver esa idea que tenías dando vueltas en la cabeza. Pero ¿qué pasa cuando vos tenés una idea que decís, esta es una idea, pero la rompe, o sea, no puede fallar? Y después esa otra persona te la baja. O sea, ¿cómo manejás ese grado de frustración? Porque me imagino que debes tener ideas todo el día y vos te deben parecer revolucionarias muchas y después decís, no, al final no era tan así. No, a ver, todo el tiempo te pasa, los creativos trabajamos mucho en la frustración, es nuestro mejor enemigo y amigo porque nada, te tenés que amigar con eso. Creo que hay una madurez también creativa y obviamente la profesión y los años que uno va teniendo en esto, cada vez duele menos, ¿viste? Que alguien te rebote una idea o te diga, no, ya está hecha, es lo peor que nos puede pasar, o que te diga, no está bueno por esto, y ahí racionalizás y decís, tenés razón. Otras veces hay algo en el estómago, ya no es el cerebro, es algo en la panza que te dice, la idea está buena igual, y vas y la charlas con otras personas y tenés otras opiniones y nada, a veces la peleás. O sea, si tenés una idea que crees realmente que está buena y que puede ayudar o puede llegar a cumplir algún objetivo que tenga la marca, nada, seguís insistiendo. Y bueno, tenés diferentes opiniones y entendés si esa idea después tiene sentido o no. Sí, eso es interesante porque en investigación, en ciencia, pasa algo parecido, pero inclusive puede que hasta que suene más violento. De hecho, cuando me pasa a mí, le pasa a un montón de investigadores que cuando defienden sus tesis doctorales, que tienen que dar una presentación, uno tiene un jurado y el jurado después le hace preguntas. Y para los que no son científicos, es como que te están matando ahí adelante. Claro. Pero la realidad es que para el que sos científico, dice, no, está buenísimo, porque todo el tiempo te están desafiando. En ciencia todo el tiempo te están desafiando tus ideas, te están preguntando si eso ya está hecho, o sea, cómo es tu razonamiento, a veces te lo dan vuelta, estamos muy acostumbrados a ese tipo de cosas. Es frustrante también, pero es cómo se construye el conocimiento y cómo se construyen las ideas nuevas. Si uno no comparte, la ciencia es colectiva. Si uno no comparte lo que hace, no puede aportar para el trabajo de los demás y no puede saber si lo que uno está haciendo es una pelotudez o es algo que está bueno de verdad. ¿Y en esa línea existe un proceso creativo ideal? O sea, ¿hay un método que es infalible o cada uno tiene su manual? No, yo creo que cada uno va encontrando qué es lo que lo inspira y cómo llegar al objetivo, que es tener una buena idea o desarrollar una buena campaña. Si hay una forma a veces es buscar inspiración en otros lugares, ver qué se hizo para esa marca o para esa problemática
tener información sirve, porque también sirve entender qué es lo que ya se hizo para no volver a hacer lo mismo, o de hecho para inspirarse, ¿no? Como que muchas veces hablamos de las ideas únicas y 100% innovadoras, y la realidad es que todo tiene un olorcito a algo que ya se hizo, ¿no? Es muy difícil innovar totalmente de cero. Porque, no sé, algunos nos inspiramos también del cine y usas una referencia de algo que viste o de una serie. Digo, estamos todo el tiempo usando referencias y eso, bueno, es como transformar lo que ya existe. Pero un poco el proceso es ver todo lo que ya está y después sentarse, empezar a escribir ideas, puntas, conceptos, y después, bueno, empezar a compartirlo, ¿no? Cuando sos junior tenés como más escalones de ir charlando con más personas que están arriba, para poder tener como un ida y vuelta y a ir encaminando la creatividad hacia un buen puerto. Pedro, vos hablás o explicás mucho el framing, que es como el encuadre que le damos a algo en función de 4 elementos del proceso de comunicación: el emisor, el receptor, el texto, que es la información, y la cultura. Sí. ¿Hay que ponerle límites o encuadrar a la imaginación en el momento de producir contenidos? Qué buena pregunta. Ya son 2 veces que me dicen lo mismo. No, pero no existe la información sin encuadre. Eso como principio. Sin contexto. Sin contexto. Entonces, siempre va a tener un contexto. Si vos no se lo das, se lo va a dar a alguien o se lo va a dar, no sé, aleatoriamente, el contexto en el que estés, cómo estés emocionalmente, etc. Entonces, sí, por ahí conviene estar, digamos, si vos estás buscando algo en particular, estás intentando crear algo particular, está bueno a veces, y a veces eso te lo dan otras personas, te dan un encuadre que por ahí vos no lo tenías. Me pasó también hace poco, tenía una idea y la charlé con otro científico y me tiró como otras ideas de cómo enmarcar eso, que no era como yo lo había pensado y que estaba bueno también pensarlo. Entonces, en ese diálogo como que a veces te va ajustando tu idea a algo un poco más tangible y que si, bueno, esto estaba bueno también, y te van encaminando para otro lado. Y después ya no te acordás cómo es que había empezado, sino que eso se va transformando en algo nuevo que se va encuadrando solo, digamos, se va encaminando solo. Pero es importante eso, siempre la información va a tener un encuadre, entonces si no se lo das vos, alguien más se lo va a dar. Yo creo que es un cuadrado con una puertita ahí chiquitita abierta, pero es verdad, a mí siempre me dijeron, pero vos sos creativa, ¿viste? Siempre como que mi perfil por cómo soy me asociaba más a ser una persona de cuentas, ¿no? Que soy con las personas organizadas. Pero medio despectivamente. Sí, como si fuera, viste, como, bueno, los creativos vienen el aire. Sí. Y es fundamental ser organizado en creatividad, porque necesitas esos cuadrados y organizar la información, porque si no te puedes dispersar mucho y nunca llegar a concretar nada. Entonces es súper clave también ser organizados y planificar también toda la información y poder después saber qué hacer con toda esa información. Si no, vivís ahí... Sí, en una nube. Un concepto que por ahí es medio, pero ilustra bastante, es que el cerebro es vago. O sea, no lo digo en forma despectiva, lo digo que en todo el tiempo el organismo está tratando de optimizar el uso de energía. Entonces, ¿en qué se basa esta idea de los encuadres? En que el cerebro todo el tiempo está tratando de encontrar atajos para que esa información o que ese proceso que vos haces gaste la menor cantidad de energía posible. Entonces, para eso existen los encuadres, porque son... maneras de enfocar el pensamiento y no dispersarse en cualquier otra cosa y gastar energía en cosas que no valdrían la pena. Por supuesto que el cerebro no sabe qué es lo que vale la pena. Y Flor, ¿no? Un poco en función de lo que dice Pedro, ese encuadre en los procesos creativos que tenés con los clientes y las marcas con las que trabajás, que encima te pagan, por la campaña que te están pidiendo, supongo que le arrojan también una cuota de presión, no sé si de estrés o de un poco de esos condimentos. ¿Cómo morigerás eso? Porque un proceso creativo... No sé, nosotros en las películas, en las series nos enseñan como que está el creativo ahí en una sala jugando a cualquier cosa y de repente se le cae una idea, y puede llevar días, horas, no lo sé, Pero en este caso también tenés un condimento que es el negocio que te pide resultados, etcétera. ¿Cómo ayornás todo eso para que conviva y no sea un problema? Y vas aprendiendo de eso, ¿no? Publicidad fue muy conocida, por suerte cada vez menos, con las famosas clavadas, que yo ni bien empecé, volví a mi casa a las 4 de la mañana. No tenés horarios porque no sabés cuándo se te va a ocurrir una idea. Y ese es un gran problema. A medida que vas creciendo también y vas siendo en un punto también como tu propio decisor, ¿no? tu propia jefa,
vas, bueno, como pensando cosas más concretas y te vas organizando mejor con los tiempos y todo, y vas, obviamente tu cerebro funciona mejor para generar ideas, lo que no quita que todos los días los creativos tengamos ideas brillantes, o sea, hay un proceso que a vos te ponen un tiempo y muchas veces ese tiempo necesitamos extenderlo porque sentimos que no llegamos a la mejor idea para contarle esa campaña a una marca, ¿no? Pero te das cuenta cuando la idea decís, ya está, es esto, o sea, Sí. es como que supongo te sale, ya es algo natural, digo. Sí, lo que decía antes, para mí hay algo más que del cerebro, de la panza, lo sentís, hay algo en tu cuerpo que dice, che, esta idea está buenísima. Sí, eso tiene un nombre, ¿sí? O sea, que seguramente se usa en publicidad, que se llama insight. Bueno, claro. Pero tiene que ver con esta idea de que las ideas creativas tienen como un proceso de incubación y que en un momento se maduran. Eureka, donde de repente es esto. En ciencia también pasa, ¿no? Como, resolví esto. Venía pensándolo, le encontré la vuelta. Y ese insight tiene señales clásicas en el cerebro. Vos las ves, digamos, metés electrodos o metés, digamos, maneras de registrar lo que está pasando y pasa algo particular en ese momento. Durante la incubación y durante el insight, que es esa sensación de que ya está, encontré la solución y es esta y no es ninguna otra. Y ustedes no lo están viendo, pero está sonriendo. Es verdad, cuando se te ocurre una idea es como... Hay algo de felicidad que emana tu cuerpo que está buenísimo. Nosotros la palabra insight la usamos mucho en publicidad, pero significa cuando encontrás una verdad que le pasa a un grupo determinado de gente, ¿no? Como que es una verdad que nos pasa a todos. Sí, che, es verdad que cuando uno bosteza, al otro también le dan ganas de bostezar. Son como esas observaciones que están ahí, pero que a veces muchas personas como no se dan cuenta de esa observación y después esa observación la puedes convertir en una creatividad. ¿Qué es la ceguera atencional? Porque en otro de los episodios hablamos mucho de el multitasking, que en un momento creo estuvo de moda y hoy está, no sé si mal visto, pero ya esa idea de decir, estoy reventado, estoy estallado, no me alcanza el día, es como diciendo, bueno, hay algo que estás haciendo mal también. No sé si podemos relacionarlo con eso. Sí, o sea, la ceguera atencional forma parte, digamos, de una serie de procesos que tienen que ver con cómo funciona la atención y que es que cuando uno está focalizado en una información o está pensando en algo particular, por eso digo, no solo mirando, sino que puede ser pensando, prestando la atención a algo, es ciego al resto de las cosas. Hay muchas maneras de verlo. Hay un experimento muy, muy conocido que se llama el gorila invisible, donde te pasan un video donde las personas hay dos equipos que se van pasando una pelota y vos tenés que contar cuántas veces se pasa la pelota. Y en el medio, mientras vos estás contando, aparece alguien disfrazado de gorila que está un rato largo en la pantalla y más o menos 50-60% de las personas no lo ven. Lo ven, pero no lo ven. O sea, la información llega a los ojos, pero no se procesa a nivel consciente. Eso se llama ceguera atencional. Y pone de manifiesto esta idea de que no puedes hacer muchas cosas al mismo tiempo porque vos tenés, es como, yo le digo como una especie de oficinista que está sellando un montón de papeles. No puedes sellar todo al mismo tiempo. Entonces, los procesos van ocurriendo de a uno. El multitasking, como dividir el cerebro en varias acciones y procesos al mismo tiempo, no existe. A lo sumo uno va haciendo un switch muy rápido entre una y otra, que también tiene, digamos, consecuencias sobre la carga cognitiva, pero no existe el multitasking como algo en sí mismo. De hecho, hay muchos problemas con el tema atencional, por ejemplo, en temas de tránsito, en temas con el celular. No me acuerdo en qué país habían puesto el semáforo en el piso, porque las personas andaban con el celular mirando para abajo, porque si no, viste, cruzaban en rojo. Los chocaban, etc. Entonces ahí tenés una manifestación de que cuando estás prestando atención a una cosa, por ejemplo el celular, no estás prestando atención al resto del mundo. Pero a raíz de ese ejemplo, que supongo que vos lo habrás visto 1000 veces, yo también lo he visto en alguna conferencia, digo, hoy el cerebro entiendo que es siempre el mismo, pero cada vez tiene y recibe más estímulos. ¿Cómo trabajás vos la generación de la atención? Digo, porque ¿cómo haces para que esa publicidad, si fuese, digo, genere la atención que vos necesitas generar para esa marca que te pidió determinado producto? Para que la gente... Claro, para que vea el gorila y no vea cuántas veces se pasaron la pelota, por ejemplo. Bueno, cada vez es más difícil. Porque en el momento que alguien está viendo algo, escuchando algo, digo, estamos recibiendo estímulos todo el día. Sí. Cada vez es más complicado. Antes, se hacía un comercial de tele y sabías que lo iban a ver un montón de personas y listo, eso era todo.
Ahora también hablamos mucho de campañas 360, que es justamente dar diferentes estímulos creativos o con una campaña en los diferentes momentos del día que una persona va teniendo. Entonces tenés el comercial de tele, te va a impactar por radio, te va a impactar también en Instagram, te va a impactar, no sé, en alguna radio digital también. Entonces, nada, trabajamos en diferentes formatos para que los estímulos te lleguen en diferentes momentos del día. Pero obviamente el poder de concentración... ¿Pero necesitas diferentes tipos de perfiles de creativos para cada una de esas plataformas donde vas a sacar? ¿O es el mismo creativo que piensa...? O sea, hay un creativo que es especialista en la atención en redes sociales, digo, por simplificar. Sí, no, somos todos los mismos y cada vez sí estamos pensando, porque muchas veces, ni bien empezó como este mundo más digital, lo que se hacía era, bueno, se adapta el comercial de tele a un formato para Instagram, ¿no? Y ahora lo que hacemos directamente es pensar creatividades que funcionen bien en Instagram o en TikTok, que son plataformas totalmente distintas a lo que vos podés ver en la tele. Hoy la gente también ve mucho contenido sin sonido, por ejemplo. Entonces tenés que adaptar las creatividades a que funcionen aunque no tengan audio. Son creatividades además mucho más cortas. Eso es como la lucha entre nosotros y la gente que trabaja en medios, que te dicen, no, hay que pensar creatividades de 6 segundos. Es decir, ¿qué puedo hacer en 6 segundos que sea creativo? El otro día escuchaba y dice, no, 3 segundos es lo ideal porque es el tiempo de concentración de las personas. Digo, ¿en 3 segundos qué hago? ¿Te pongo un logo? Nada más. No. Bueno, hay que pensarlo eso en un ecosistema, aparte del todo. Si funciona poner el logo 3 segundos, está bien, haremos eso, pero también pensaremos algo que permita un storytelling o algo que sea más conceptual y que te pueda contar alguna idea, ¿no? Pues si no nos volvemos todos como comunicación de supermercado. Entiendo que también un gancho para la atención tiene que ver con lo enigmático, ¿no? Hay mucho, de campañas donde vos generás cierta incertidumbre en el mensaje para que después mantenga una expectativa ese consumidor. Exacto. Y eso es lo contrario a lo que a veces te dicen de poner el logo en los primeros segundos para que la gente ya sepa. Cuando la gente ya sabe que eso es una marca, chau, esquipea o sigue scrolleando. Es clave poder generar tensión, generar una idea, alguna incógnita, que después la marca aparece, ¿no? Pero eso es como el gran desafío todo el tiempo de entender qué priorizás. Porque si pones la marca, está bien, la gente vio la marca, pero probablemente no se quedó con nada de esa marca y va a esquipear. Y quizás si pones una idea creativa, bueno, se queda con el contenido. Hoy hablamos mucho de generar contenido. Y después está TikTok, que TikTok es otra plataforma totalmente distinta que no entendés por qué a un contenido le va bien y a otro contenido no le va tan bien. Estamos todo el día aprendiendo de las nuevas plataformas y entender por qué hay cosas que funcionan y otras que no. Pedro, ¿por qué nos acordamos, por ejemplo, mucho de la publicidad de La Llama que Llama, que tiene más de 20 años, no sé, 30 años? ¿Qué se activa en la memoria para poder acordarnos de esa cosa, o de ese mensaje y no de otro? A ver, son estímulos extremadamente complejos, pero hay varias cosas que generan como mejor persistencia en la memoria. Una es la carga emocional. Esa es un primero. O sea, cuanto más carga emocional en general tengan los estímulos, uno se acuerda más. Un ejemplo clásico es el de las Torres Gemelas, cuando chocan los aviones. La gente se acuerda perfectamente qué ropa usaba, qué estaba comiendo, etcétera, pero si le preguntás del día siguiente, a esa hora no se acuerda, no importa. Lo otro es lo inesperado. O sea, que tenía un poco que ver con esto de que vos generás suspenso y puedes generar alguna vuelta de tuerca. Lo llamamos, en términos más técnicos, error de predicción. ¿Por qué? Porque uno viene... Todo el tiempo, el cerebro es una máquina de generar predicciones, ¿sí? Entonces está todo el tiempo tratando de predecir qué es lo que va a pasar, porque ese es su trabajo, mantenerte con vida. Para eso tenés que tratar de predecir lo que va a pasar y no meterte en problemas. Entonces, cuando hay un error de predicción, es decir, cuando pasa algo que es inesperado, que no tiene que ver con lo que uno pensaba que iba a pasar, eso es algo que probablemente valga la pena almacenarlo, porque no cumple con lo que ya tenías planeado. Entonces, bueno, esto por ahí es importante. Entonces uno también lo guarda. La llama que llama me parece que tiene ese componente, que es algo completamente inesperado, porque una llama que llama es muy surrealista en algún punto y muy distinto a lo que había antes. Y me parece que eso distinto lo hace que no se cumplan estas predicciones y mejora el almacenamiento de esa información. Y lo otro es que era divertido.
¿no? Bueno, si algo te causa gracia o te produce placer, otra vez tiene que ver con la parte más emocional, pero es más probable que lo almacenes por más tiempo. ¿Y cuán frágil es la memoria? O sea, hoy se habla mucho de salud mental, que no sé si es el concepto que necesitamos para cuidar la memoria también, digo, los dos temas en uno. A ver, la fragilidad de la memoria para mí tiene que ver con la dinámica de la memoria, es mucho más flexible que lo que en general las personas piensan. Estamos todo el tiempo reconstruyendo la información. ¿Por qué? Porque hay muchas evidencias que cuando un recuerdo se evoca, o sea, cuando uno activa una memoria, esa memoria se puede modificar y almacenar una copia nueva. Es como cuando uno dice, bueno, yo cuando veo una foto, ¿me acuerdo después de la foto o me acuerdo de la experiencia? Y lo que estamos viendo es que en realidad te acordás de la foto o una especie de mezcla donde vos incorporás información nueva a la memoria que ya tenías y entonces guardás una copia nueva que está cambiada. Entonces está la paradoja, ¿no? Que cuanto más recordás algo, más cambiado está. Y eso no es malo. O sea, uno puede decir que la memoria es frágil, yo digo que es flexible, que lo que hace es que tiene mucho más sentido que vos te acuerdes de algo en un contexto que es distinto, donde vos incorporaste información nueva, que es más útil, que te quedes clavado en el pasado y no reestructures esa información. Entonces, lo que se ve es que hay muchos problemas de salud mental. Por ejemplo, hay lo que tiene que ver con memorias traumáticas o lo que se llama trastorno por estrés postraumático, que justamente tiene que ver con esto, con la incapacidad de reformular esos recuerdos que son muy dolorosos para transformarlos en otra cosa que no sea tan dolorosa. Entonces, cuando uno se queda anclado a esos recuerdos traumáticos, se produce todo, digamos, un desbarajuste a nivel orgánico. Flor, no sé si sos conscientes en la industria, digo, hasta dónde pueden exigirle al cerebro esfuerzo. Y también en qué momento decís, bueno, necesito frenar con esto y cambiar de tema, cambiar de chip, cambiar de cliente, digo, porque yo estoy quemado de esto y necesito enfocar en otra cosa. Eso es algo que cada vez es más común en la industria, trabajan, lo hablan, el concepto de cómo cuidar también al cerebro, cómo exigirle de alguna manera más reguladamente, si se puede. No, creo que tiene que ver con un cambio también de que, lo que decía antes, ¿no? Que antes existían esto de las clavadas, todavía en algunas agencias existe esto de ir a, no sé, volver a tu casa a cualquier hora. Creo que cada vez somos más conscientes de cuidarnos, de entender que esto también es un trabajo, por más que la mente nunca deje de pensar, está bueno que, y creo que no es que esté estudiado por lo menos por nosotros, pero te das cuenta que cuando cortaste a las 7 de la tarde y te vas al gimnasio, te vas a cenar, te vas a hacer otras cosas, a veces eso funciona mucho mejor que estar encerrado queriendo pensar aún más cosas, porque es probable que ya, ahí sí es donde siento que se apaga un poco el cerebro y decís, ya llega un horario en el que no le podés dar más vueltas a lo que vos estabas pensando. Necesitas justamente salir, tomar un poco de aire fresco, dejar como que el cerebro descanse un poquito. Igual te va a quedar como procesando algo de información, pero necesitas pensar en otra cosa para justamente poder pensar después en ideas. Entonces cada vez sí se entiende esto de que se valora muchísimo más que cada uno pueda tener como su vida, manejar como los dos mundos, ¿no? El trabajo y la vida personal, para que todo sea más sano. Si no, es como que vivís ahí pensando todo el tiempo y eso tampoco es como muy, muy productivo. Pedro, creo que en uno de tus libros, en 100% Cerebro, vos hablás sobre la influencia que tiene el cerebro precisamente en el comportamiento diario. Flor hablaba de que una idea a veces la decide más por el estómago que por la cabeza. Yo te quiero preguntar, ¿en dónde está el corazón en todo eso? Digo, porque muchas veces uno, viste la típica frase, no pienses con la cabeza, piensa con el corazón. Ahora hay que decir, pensá con la panza también, voy a aprender. Digo. Son todas metáforas que están buenas, pero la realidad es que la información se procesa en el cerebro, en el sistema nervioso central. Lo que pasa es que hay toda una idea
aislar el cerebro del resto del cuerpo. Es parte del organismo. O sea, está O sea, todo junto. El cerebro es 24/7. Sí, y está todo junto. O sea, lo que te pasa en el intestino de alguna manera Conecta. va a repercutir y va a estar conectado. De hecho, hay muchos estudios ahora que conectan, por ejemplo, lo que pasa el intestino con el cerebro. Lo que pasa es que esta idea de la sensación visceral, digamos, esto que te decís, no es el estómago, es porque cuando uno, digamos, tiene estas a veces reacciones emocionales, eso se refleja en el cuerpo. Fíjate, no sé, por ejemplo, cuando te asustás. Digamos, la información para asustarte llega por tus ojos o por tus oídos, llega por los sistemas sensoriales. Entonces, eso se procesa en el cerebro y de alguna manera se está transmitiendo al resto del cuerpo, que te dice, bueno, no, tenés que mandar más sangre a algún lado para salir corriendo. O sea, todo el sistema se pone en juego. Entonces, esa idea visceral es porque de repente está pasando algo en el cerebro que se transmite al cuerpo en forma de alerta, pero no alerta mala, digamos. Hay alertas buenas, alertas malas, de señal que se transmite a todo el cuerpo. Entonces, por eso tenés esa señal visceral. Y por eso por ahí hablas del corazón, porque a veces el corazón empieza a latir más fuerte, porque a veces, es verdad, cuando se te ocurre una idea muy buena, sentís que te aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces ya está en el corazón. No, es el cerebro que está mandando señales al cuerpo que tienen que ver con reacciones emocionales que son adaptativas para un cerebro que tiene 10.000 años, que no sabe si te estás teniendo una buena idea o si, no sé, encontraste una fruta que no conocías en el bosque. Entonces por eso es visceral, pero está en el cerebro. Lo que pasa es que el cerebro está comunicado todo el tiempo con todo el resto del cuerpo. Ya para ir terminando, Flor, en los equipos en los que trabajabas, en los que direccionabas, o inclusive hasta tu día a día con clientes, ¿qué te satisface escuchar del otro lado? O sea, inclusive hasta cuando entrevistás a alguien que estás buscando talento, digo, ¿qué es lo que esperás ver de esas personas desde el punto de vista de la creatividad? ¿Qué te seduce cuando escuchás? Ganas y pasión. Creo que publicidad o creatividad puntualmente es una de esas profesiones en las que te tiene que gustar, te tiene que enamorar y obviamente necesitas ser capaz, pero creo que hay muchas cosas que es como lo sentís o no lo sentís, ¿no? Hay muchas profesiones que es así, pero yo comparo, mis papás son contadores. Y digo, bueno, eso es como resfrío, como no sé cuánto corazón necesitas tener para... ¿Sentís que pasión. cierra el balance o no sentís? Claro, tal cual, es como algo más. Y yo ahí, Ovejita Negra, creo que es como... Necesitas tener pasión, te tiene que apasionar esto, te tiene que gustar mucho, porque, de nuevo, en un punto no tenés horarios, o sea, tu vida va a ser todo el tiempo por querer, o sea, vas a estar todo el tiempo pensando ideas, y no importa si es para el trabajo o para la vida. A mí me jode mucho porque cualquier cosa que hago yo tiene que ser creativa en algún punto, ¿no? Invitaciones para cumpleaños, tarjetita para cumpleaños, yo le aplico la creatividad inconscientemente en un punto, pero porque me gusta así, a todo le tengo que pensar una idea. Me gusta hacer regalos conceptuales, todo tiene que tener como un propósito y una idea detrás. Entonces, bueno, ¿qué busco de alguien? Y que sea apasionado, que tenga ganas. Obviamente siempre se valora mucho más la parte de la personalidad de las personas, de cada uno, ¿no? De las personas que contratamos, que sean buena gente, que les guste formar equipo. Los creativos siempre tuvimos la fama de ser del egocentrismo, ¿no? Hay mucho ego y cada vez te das cuenta que el ego es lo que tenés que sacar afuera. O sea, no puede existir el ego en publicidad cuando se trata de compartir ideas y que no importa de quién haya venido la idea, porque siempre es como, en publicidad es como, no, esta idea es mía. No existe la idea tuya, que haya sido solo tuya. De algún lado te inspiraste. Y la idea, créeme, que va a ser muchísimo mejor si la compartís. Y lo más lindo que puede pasar es que no sabés si no te acordás de quién fue la idea después de una reunión. Y eso me parece que es lo más lindo que puede pasar. Hacer equipo y pensar ideas entre todos para encontrar las mejores soluciones. Flor, decía hace un rato que ella a la noche piensa mucho. En mi caso también, muchas veces a la noche, lo cual a veces me perjudica porque después no me puedo dormir, me quedo un poco maneja. Pero también en la moto, digo, pienso bastante, se me ocurren muchas ideas. ¿Existe un momento ideal para pensar ideas? Digo, o es una especie de construcción mental que uno se setea para poder justificar de tener un hábito determinado y que decir, bueno, no, acá a mí es el momento mío de generar cosas? Creo que es un poco y un poco, pero tiene bastante que ver con que en esos momentos estás más con vos mismo. Menos estímulos. Sí, tenés menos estímulos alrededor, eso. A mí también, digamos, antes de dormir me ha ocurrido
ideas así, pero a veces, bueno, yo quiero parar, ahí me pongo a leer algo, no sé, como que me saco un poco de contexto porque si no es cierto, eso te produce como excitación y no te dormís. Pero tiene un poco que ver con eso, con conectarse, digamos, si vos te pusieras así ahora con auriculares, tapar los sonidos y estás ahí, no sé, te vas a andar en bici o en moto, lo que sea. Sí, algo va a pasar, pero no quiere decir que esté pasando solo en ese momento. Es que vos, en realidad, toda la información que fuiste adquiriendo, que estás incubando, es en ese momento en que tú estás más en contacto con lo que te pasa adentro, digamos, a vos mismo, sin todo el estímulo externo, es cuando permite esa reorganización y aparecen estos insights, eso está bastante estudiado. Entonces sí, tiene que ver un poco con, vos podés decidir cuándo vas a tener ese momento, podés decidir ir al gimnasio de tal hora a correr y que se te ocurran cosas, o en la moto, bueno, eso por ahí tenés horarios fijos, etc. Entonces a mí me pasa en la ducha, me pasa antes de dormir, digamos, y no solo a mí, digo, es algo que en general pasa, pero necesitas todo lo otro para encontrar toda esa información y poder ir incubándola para que en ese momento que estamos en contacto empiecen a surgir esas ideas nuevas. ¿Qué les genera curiosidad actualmente a ustedes? ¿En qué están curioseando? Yo soy un desastre porque es absolutamente todo. O sea, soy medio insufrible en el laboratorio. Mi trabajo es ser curioso. Es un poco eso. Entonces cada cosa que aparece, cada cosa que leo, digo, ay, pero esto me gustaría hacer algo, me gustaría investigarlo. Es inabarcable el mundo para mí en ese sentido. Cada cosa que leo, ahora estoy mucho con cosas así que tienen que ver con comportamiento de masas y cómo cambiar los comportamientos de la gente para mejorar, digamos, la salud o la seguridad o lo que sea. Pero también, como te digo, tengo un nene chiquito y también me genera mucha curiosidad todo el tiempo. Es como que te acompañas esa curiosidad, donde para alguien todo es nuevo. Volvés a tener 2 años. Volvés a eso también, a redescubrir el mundo a través de esos ojos, y eso es muy impactante, porque uno da un montón de cosas por sentado y de repente dices, no, wow, está mirando esto por primera vez, este color no lo había visto nunca había visto un imán en su vida, no sé. Y me genera mucha curiosidad cómo es que ocurre tan rápido, es que aprenden tan rápido, cómo es que pasa eso. O sea, sé un poco, pero me sigue pareciendo maravilloso. Claro, sí, me sigue pareciendo como increíble. Y me enciende un poco a seguir pensando y a seguir haciéndome preguntas. ¿Flor? No, estaba pensando que en tu caso es más difícil porque cualquier idea que tengas requiere quizás años de investigación, entonces tenés que tener mucho cuidado con lo que... Puedo escribir, mirá, Melina Furman acaba de sacar un libro sobre curiosidad que escribió con sus 2 hijos, así que digo, podés empezar a escribir con él también. Qué lindo. A mí también me da curiosidad todo, a veces... Viste, me siento como una nena, le digo a mi novia, a veces se me ocurren preguntas y le digo a mi novia, ¿y por qué esto es así? ¿Viste? Me siento que si tuviera 2 años. Y creo que eso es muy importante para un creativo, la inocencia, de seguir preguntándote el por qué. Que a veces se mezcla con ignorancia y yo digo, prefiero decir que soy un ignorante, o sea, soy ignorante en muchas cosas, pero es lo que te mantiene la curiosidad también abierta, ¿no? Y después que me da curiosidad, nada, hoy la inteligencia artificial, ¿no? Que todo el mundo está hablando de eso, me da un poco de curiosidad y también ansiedad. Creo que todos los días ahora acaban de salir como nuevas cosas que se hacen desde Google, desde ChatGPT, ¿viste? Es como... te abruma también un poco eso. Entonces en un punto me da curiosidad, pero también es demasiada información como para entender todo lo que está pasando ahora y a veces prefiero dejarlo un poquito de lado, que otra persona investigue y me traiga como un resumen de lo que se puede hacer, porque es demasiado, o sea, es mucha información nueva. Gracias a los 2 por venir. Gracias. Gracias a vos. Mi nombre es Mariano Vila y esto es Curioso, un podcast que deja ideas.